estamos estudiando Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en este tiempo, y ahora nos corresponde hoy estudiar el segundo capítulo, la última parte del segundo capítulo de Efesios. Algo que veo que está pasando en nuestro mundo, realmente no solamente aquí en España o en Europa, pero en el mundo, es que estamos viviendo ante un mundo que está polarizado, un mundo dividido. Por ejemplo, si vemos aquí el PSOE, hay división, ¿no? Entre los que quieren abstenerse y los que no, para hacer posible la presidencia, el gobierno. Viendo, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, la nación, yo creo, está completamente polarizada entre dos candidatos que yo creo que ambos dejan mucho que desear. Hace unos meses tuvo lugar el referéndum en el Reino Unido, que también polarizó a la población, y hace apenas un par de semanas hubo igual un referéndum, un plebiscito en Colombia en torno al acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla, que también dividió al país, ¿no? Entre los que apoyaban el plebiscito, el acuerdo, y los que no. Vivimos en un mundo dividido, una sociedad que está fragmentada o desintegrada. Irónicamente, cuanto más avance tecnológico tenemos en el mundo, cuanto más avance se ha hecho en el campo de las comunicaciones, más separados estamos. Vivimos en un mundo tecnológicamente hiperconectado, pero con una epidemia de relaciones rotas por donde queramos mirar. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué nos dice la Biblia? A veces en la misma iglesia encontramos divisiones, y a veces por razones muy superficiales, ¿verdad? Cuando el mensaje bíblico es un mensaje unificador. El domingo pasado Dwight nos estuvo hablando de el poder de Dios que se hace evidente transformando vidas. Personas que antes estaban muertas en sus delitos y pecados, ahora tienen nueva vida en Cristo. El poder de Dios se manifiesta no cambiando las condiciones, no cambiando el exterior, pero cambiando el interior del individuo, lo profundo del ser. A veces yo creo que los políticos se equivocan tanto queriendo cambiar la sociedad y tratan de cambiar las leyes, de cambiar las condiciones sociales, cambian o crean programas tratando de cambiar el ser, y no se dan cuenta, parece ser que a menos que el hombre cambie, no habrá cambio en la sociedad. Es tan básico eso. El mensaje que vamos a ver hoy es básicamente la continuación de lo que Dwight nos estuvo hablando el domingo. Pero antes de continuar, yo quisiera que miráramos un video, que es una canción, es un video musical de un chico, un músico de nuestra iglesia en Colombia, y es un testimonio de mucho impacto. La canción se llama El Ruso, y ahora le explico un poco por qué. La canción yo no explica por qué. A ver si se transformó con su poder. Y les decía que el pasaje que vamos a estar viendo hoy es la continuación de lo que Dwight había estado predicando el domingo pasado. Realmente lo que hace Pablo es básicamente hablar de la misma experiencia de salvación, pero con otras palabras, de pronto utilizando una simbología diferente, y además de eso, hablando más, digamos, del efecto social de la transformación que Dios hace en la vida. La primera parte es más bien la experiencia muy personal del cambio de vida que Dios hace en la vida,
de las personas, y aquí va a hablar un poco de los efectos sociales. ¿Qué pasa en mi entorno cuando Dios me transforma? Entonces vamos a hablar de, en primer lugar, Pablo presenta el problema del hombre. Si en la primera parte Pablo dice que estamos muertos en delitos y pecados, en esta parte él dice estamos separados. El problema fundamental del hombre es que estamos separados, estamos excluidos, estamos enemistados. Vamos a leer el pasaje que no lo hemos leído y luego seguimos adelante. Entonces estamos en Efesios 2, del 11 hasta el final, del 11 al 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo está diciendo que el problema del hombre es que está separado de Dios, está excluido, está enemistado. Ambas condiciones que están allí, la muerte y la separación, la Biblia dice que son consecuencias del pecado del hombre. Por ejemplo, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. También dice la Biblia que el hombre fue creado para vivir en comunión perfecta con Dios, y el pecado, entonces, corta, trunca, rompe esa relación del hombre con Dios. Y esa separación, entonces, dice Pablo, hace que el hombre esté sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le hace huérfano al hombre, le hace sin tener nada a qué aferrarse en el mundo. Entonces, como hemos dicho ya, en este pasaje Pablo va más allá de la experiencia personal para hablar del efecto social que tiene esta condición del hombre. Porque él habla de que el hombre está separado no solamente de Dios, sino que está separado también, aquí lo refiere al pueblo de Israel. Los judíos y los gentiles están separados. Y creo que es un símbolo que expresa la realidad del ser humano, como el ser humano enfrenta problemas de relaciones, como pueblos enteros, naciones enteras están tantas veces enfrentadas unas a otros. Los judíos miraban con mucho desprecio a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿no? Y aquí les llamaban en un tono muy despótico, les llamaban incircuncisos, porque la circuncisión era para los israelitas una marca que les distinguía de las demás naciones, ¿verdad? Y entonces los judíos sacaban pecho en que eran circuncidados, ¿no? Los de la circuncisión. Era una marca distintiva de ellos como pueblo escogido con Dios. Entonces es interesante que cuando Pablo ahí en el versículo 11
Pablo, cuando se refiere a ellos, a los judíos, como la circuncisión, Pablo añade, hecha con mano en la carne. Como yo creo, criticándoles y diciéndoles, ustedes se jactan de la circuncisión, eso es solamente una marca externa, ¿verdad? La circuncisión que vale, como dice la Biblia, es la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, y los judíos no lo tenían, obviamente. Entonces, esta es la descripción del problema fundamental del hombre, está separado de Dios, y la separación de Dios hace que haya una ruptura social también, hace que haya ruptura entre los hombres, entre las naciones. ¿Por qué tenemos tantos conflictos hoy en la nación, en Medio Oriente, en tantas partes? Porque el hombre está separado de Dios, y la consecuencia de eso es que hay enemistad entre los hombres también. Luego Pablo habla sobre la solución. Si en la primera parte, en los primeros 10 versículos, Pablo habló de que, como estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo, nos resucitó con Cristo. Ahora dice que Dios en Cristo nos ha acercado, nos ha reconciliado y ha logrado entre nosotros la paz. Versículos 13 en adelante dicen exactamente eso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La solución de Dios al problema de enemistad y de separación es, además de eso que hemos dicho, es tomar a dos hombres, dos pueblos, judíos y gentiles, y hacer de los dos un solo hombre, crear un nuevo pueblo, crear una nueva sociedad, una nueva comunidad, si así queremos llamarle. Y esa nueva sociedad, por supuesto, es la iglesia. A ver si tenemos algo. Todavía no. La pared de separación de la que habla en el versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared existía literalmente en el templo judío que había reconstruido Herodes. Había una pared que separaba a los judíos de los gentiles. Había una pared después de la cual los gentiles no podían pasar so pena de muerte. Había un aviso, ¿verdad? Para los gentiles. No podían ir más allá. Los únicos que podían ir más allá de esa pared eran los judíos. Y Pablo se está refiriendo a eso. En el Señor, en la cruz, en su muerte en la cruz, Dios ha derribado esa pared de separación. Interesante que Pablo, dijimos hace algunos domingos, Pablo escribe esta carta desde una cárcel en Roma. Y Pablo estaba en la cárcel en Roma precisamente porque le habían acusado de que había introducido gentiles adentro del lugar a donde no podían pasar. Miren lo que dice Hechos, que está narrando justamente eso. Dice, además de esto, ha metido, refiriendo a Pablo, a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, era un hombre, un griego, Trófimo de Éfeso, justamente, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Era esta pared era algo literal, ¿verdad? Que acarreaba las consecuencias que tuvo Pablo. Y entonces dice, Jesús por su sacrificio ha derribado esa pared que separaba. Ahora, cuando hablamos de reconciliación aquí, no es solamente no es ni primariamente una reconciliación entre hombres y entre pueblos, primeramente. El versículo 16 nos dice que la reconciliación es, en primer lugar, reconciliación con Dios. Mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Dios reconcilia a ambos pueblos
Y cuando hablamos de judíos y gentiles estamos refiriéndonos a el pueblo judío y a cualquier otra nación que no era judía, que hoy en día podemos hablar de cualquier dos pueblos que están enemistados. Dios los reconcilia consigo mismo. Y es esta reconciliación con Dios que hace posible que haya una reconciliación entre los hombres. La reconciliación es primeramente reconciliación con Dios. Cuando yo estoy reconciliado con Dios, cuando los hombres están reconciliados con Dios, entonces pueden tener una reconciliación entre ellos mismos. Ahora, estos dos aspectos, reconciliación con Dios o la relación con Dios y relación con los hombres, son muy importantes en la Biblia. En la Biblia siempre van ligados. Cuando un escriba le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús le dice, realmente el mandamiento más importante son dos, no es uno, son dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. No podemos separar las dos cosas, no es posible desligarlas. ¿Sí? El amor de Dios es lo que me permite amar al prójimo de una manera desinteresada, de una manera abnegada. Y al mismo tiempo es el amor al prójimo lo que hace concreto mi amor por Dios, lo que demuestra que yo amo a Dios. Es muy fácil decir yo amo a Dios, es muy fácil, pero es mucho más difícil decir yo amo a Dios y lo puedo demostrar en mi amor al hermano. Y también es muy fácil decir yo amo a los chinos y yo amo a los que están en Siria. Es muy fácil hacer esas generalizaciones, ¿verdad? Hablar de personas que no tienen cara, que no tienen nombre, pero es mucho más difícil decir yo amo al hermano que está aquí cerca, porque a veces es difícil, no es fácil. Hay hermanos que son amables o que son fáciles de amar, hay otros que no lo son tanto, y ahí es más difícil. Pero es eso lo que demuestra que amamos a Dios. Si amamos a Dios, debemos amar también al hermano, dice Juan, ¿verdad? El amor por el prójimo, y el prójimo es el próximo, el que está cerca, es la demostración de que amamos a Dios. Paz es el producto entonces de esta reconciliación. Interesante que otra vez no es la paz que los hombres logran en primer lugar, sino la paz que el hombre logra con Dios, lo que posibilita paz entre los hombres. En Cristo, hemos dicho que en Efesios esa frase en Cristo es muy importante y aquí juega también un papel muy importante, es en Cristo que somos reconciliados, lo que permite que haya reconciliación entre los seres humanos. En Cristo tenemos paz y ahora entonces podemos estar en paz entre nosotros como resultado. El efecto inmediato, dice Pablo, es que tenemos acceso al Padre. Acceso al Padre en igualdad de condiciones. Ya no hay privilegios como los judíos tenían o reclamaban. Ya no hay personas o grupos que estén más cerca de o que estén mejor enchufados. Pero todos estamos en igualdad de condiciones y tenemos igual acceso a Dios y estamos en Cristo. Y hasta ahora Pablo ha estado hablando él comienza diciendo, acordaos que en otro tiempo, ¿verdad? Luego él dice, pero ahora en Cristo. Y aquí en esta última parte, él básicamente lo que Pablo hace es decir, bueno, quiero hablar ahora de qué pasa en la vida práctica, qué pasa. Yo era antes esto que era, y ahora en Cristo tengo vida nueva, en Cristo soy reconciliado. ¿Qué efecto práctico tiene eso en mi vida? Y entonces Pablo a partir del versículo 19 dice varias cosas. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces hay pertenencia. La palabra extranjero es algo foráneo, extraño.
De la raíz en el griego de ese término es donde viene la palabra xenofobia. Xenos es la palabra, o xenos con X. Es la palabra para extranjeros. Y advenedizos son, bueno, también extranjero es alguien, un residente en un país que no es el suyo. Un inmigrante, podríamos llamarle, ¿verdad? Hoy que está tan de moda esa palabra. Y entonces dice, en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, la obra de reconciliación, ahora ya no somos ni lo uno ni lo otro, no somos ni extranjeros, ni somos advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Interesante que Pablo comienza con haciendo, digamos, una descripción de la solución legal. Comienza hablando legalmente, dice, ya ni son extranjeros, ya tienen ciudadanía, muchachos, ya tienen papeles, en otras palabras, ¿verdad? Pero no se queda ahí, va más allá, porque dice, son además familia. Familia. Va mucho más allá. La palabra oikos que aparece ahí es la palabra que se usa en el griego para hablar de familia. Quizás no es familiar, ¿verdad? Por el yogur. La idea es esa, ¿no? Oikos significa casa, familia. Y la alusión es al yogur griego y oikos pues viene del griego. Entonces, pero la idea es esa. Interesante también que esta es la palabra una de las palabras que se usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia. La iglesia es un oikos, es una familia, la familia de Dios. Y lo que dice aquí es, ustedes ya no son extranjeros, no son inmigrantes, son miembros de la familia de Dios. Qué bendición. Pero también dice Pablo que hay crecimiento. En el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, ¿habéis visto alguna vez un edificio que crezca? Es un poco, bueno, tal vez sí, un edificio que está en construcción, crece, ¿verdad? Lo vemos día a día, ir creciendo, ir mejorando, ir siendo más completo. Creo que Pablo estaba quizás diciendo eso, como iglesia somos un edificio en construcción, pero somos un edificio funcional, ¿no? Un edificio que aunque está siendo construido y sigue siendo construido, funciona, ¿no? Funciona bien. Y dice Pablo que Dios está formando con esa iglesia un templo. El fundamento de este edificio, dice la palabra de Dios, son los apóstoles y los profetas. Y además dice que Cristo es la piedra angular. Es una frase que Pablo usa en varias veces. Y eso de la piedra angular significa que Cristo es parte del fundamento, la piedra angular es parte del fundamento que hace que el edificio se mantenga unido y bien ajustado. Era un término que usaban en la industria de la construcción en aquel entonces. Pablo habla de la familia de Dios, de la iglesia, como algo dinámico, algo que está en continuo movimiento, siempre creciendo, como un organismo vivo. Y dice aquí que el crecimiento del cristiano es algo que se da en conjunto, no se da individualmente, no se da necesariamente ahí en las cuatro paredes de nuestra casa. Es un crecimiento que se da en comunidad, en las relaciones entre cristianos. Un cristiano solo está condenado a secarse espiritualmente. No sé si habéis escuchado la ilustración de un pastor que fue a visitar a un feligrés que hacía días no venía a la iglesia. Yo creo que era por allá en el norte. Y entonces era invierno y fue a su casa, se sentó, no dijo nada. Estaba la chimenea puesta, era muy frío, entonces la chimenea estaba puesta. Y el pastor no dijo nada, solamente lo que hizo fue coger lo que usan para mover la chimenea y remover
las brasas que había. Y eso fue todo. Y la ilustración era que un cristiano, que es como una de esas brasas, si permanece junta, entonces hay fuego y hay calor. Si se le separa, pronto se apaga. Hoy yo sé que las relaciones, como dijimos hace un momento, en la iglesia no son todo el tiempo fáciles. A veces hay situaciones difíciles, pero aún estas situaciones difíciles Dios usa para nuestro crecimiento. Es más, yo creo que son en estas situaciones en las que más podemos crecer. El apóstol Pedro, y un poco más adelante, dice, por ejemplo, que cada cristiano es una piedra viva con la cual Dios está edificando un templo. Y es interesante esta figura de las piedras, porque las piedras no son como los bloques, ¿no? Los, ¿cómo llaman? Adobes, que son son bien cortados y bien tienen medidas, los ladrillos, no son como los ladrillos, bien cortados, tienen medidas exactas. Las piedras son irregulares. Y creo que lo que Pedro está insinuando es que es a través del roce, quizás de negociación, que estas piedras llegan a juntarse, a adherirse unas a otras. Es a través del roce. El roce hace que las piedras se pulan unas a otras. Y yo creo que así muchas veces son las relaciones en la iglesia. No son fáciles siempre, pero el Señor usa eso para darnos crecimiento. Así que si tienes algunos problemas de relaciones en la iglesia, si hay hermanos que no los puedes pasar, en lugar de quejarte, dale gracias a Dios, porque esos son instrumentos que Dios está usando para pulir tu vida, para hacerte una mejor persona, para darte crecimiento, el crecimiento que necesitas. Así, esa es la iglesia del Señor. Y en tercer lugar, Pablo dice que como resultado hay también testimonio. Hay testimonio. Vamos a leer los últimos dos versículos, dice, o más bien el último versículo que dice, en quién, o sea, en la iglesia, en el cuerpo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora esto de morada de Dios en el Espíritu es muy importante. Es muy importante. Pablo un poquito antes dice que el Señor está haciendo un templo santo con estos cristianos, estas personas que han sido reconciliadas con Él. Un templo es el lugar donde la presencia de Dios está localizada, donde se puede encontrar la presencia de Dios. Y eso es la iglesia, imperfecta como es, en estado de construcción todavía, pero la iglesia es la cara de Dios en el mundo. Somos nosotros los que mostramos la cara de Dios al mundo. Los hombres quieren ver a Dios, pueden ver a la iglesia. Y ahí pueden ver a Dios. Y esto es algo muy importante, tiene muchísima importancia. Ahora, pensando en esta iglesia, la comunidad cristiana de Camarma, si miramos alrededor, vemos una iglesia muy particular, yo creo. No sé cuántas nacionalidades habrá aquí representadas, pero creo que es una perfecta ilustración de la iglesia del Señor, de lo que habla aquí Pablo, ¿verdad? Personas que por razones muy diferentes estamos aquí, personas que somos tan diferentes en tantas cosas, venimos de trasfondos tan diferentes, tenemos historias de vida tan diferentes, y el Señor junta y con nosotros hace la iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Si nos ponemos a pensar, quizás encontramos muchísimas razones por las cuales deberíamos estar separados y quizás ser hasta enemigos. Pero es en el Señor que podemos ser uno. Es el Señor que nos une, que nos hace iglesia. Y es a través de nosotros que Dios se manifiesta al mundo. Es a través de nosotros que Dios se da a conocer
a Camarma y a Alcalá a los diferentes, pensando en los grupos caseros. Ahí donde están los grupos caseros, somos la cara, no solamente de la iglesia, de la comunidad cristiana de Camarma, somos la cara de Dios al mundo. Como dice una canción que sonaba hace varios años, es que somos no solamente la cara, somos las manos y los pies de Dios al mundo. Ahora, ¿qué imagen de Dios estamos proyectando como iglesia? ¿Qué imagen de Dios estamos proyectando? Ahí, cada uno en nuestros lugares, ahí donde estamos, ¿qué imagen de Dios estamos proyectando al mundo? Vamos a pensar en esos momentos, el privilegio inmenso que tenemos de ser el cuerpo de Cristo, la responsabilidad de darle a conocer al mundo, de que otros puedan encontrar a Dios en la iglesia, que otros puedan encontrar a Dios en nuestros grupos caseros, en nuestros hogares, porque ahí, aun cuando estemos solos, seguimos siendo iglesia del Señor. No somos iglesia solamente cuando nos juntamos aquí, pero cuando estamos dispersos en el mundo, seguimos siendo la iglesia del Señor. Y tenemos el privilegio de representar a Dios, pero también la inmensa responsabilidad de que otros le conozcan. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer que esas imperfecciones que quizás hay en nuestra vida, que son un obstáculo para que otros vean a Dios más claramente, que el Señor las pueda remover, para que otros puedan verlo. Y si hay personas aquí que no tienen una relación con Dios, bueno, hemos estado hablando de el poder transformador tan tremendo de Dios. Escuchamos la canción, un mensaje poderoso de cómo Dios transforma a alguien que vivía en esas circunstancias. Déjenme contarles un poquito del final de la historia de esa canción. El hombre, el ruso, le decían, era el alias, se llama Julián. Es un hombre, yo le conozco, un hombre de Medellín, se convirtió en un pastor. Y luego Santiago, el amigo que hizo la canción sobre la vida de este hombre, él es un hombre que tiene un ministerio, viaja por toda América Latina, estuvo aquí el año pasado, y sería muy bueno tenerle aquí en la iglesia. Estuvo alguna vez en Argentina, y entonces los hermanos de una iglesia en Argentina sintieron invitar a Julián, al ruso, a su iglesia en Argentina, que les contara la historia, su testimonio, y el ruso estuvo con ellos un tiempo, les contó el testimonio, y no sé, pasaron meses, no sé, después de un tiempo, los hermanos de esta iglesia sintieron que el Señor les estaba guiando a pedirle al ruso que fuera el pastor de su iglesia, y es el pastor de la iglesia. Vive en la Argentina, pastorea esta iglesia, y yo pienso, Dios mío, o sea, qué ironía, un hombre que se dedicaba a la industria de la muerte, ahora lidera un grupo de cristianos y ahora es un canal de la vida de Dios que Dios ofrece al mundo. Eso es iglesia, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tenemos que tener un testimonio tan duro, tan fuerte como el de este hombre, pero Dios puede usarnos, puede usarte a ti, a mí, para traer vida a otros. Vamos a orar.